Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta conversa antropurbana del mes de mayo. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo de Sergio Recio Saucedo. Se llama el libro Las Writers, la historia de las mujeres en el grafiti de Ciudad Juárez. Sergio es licenciado en diseño gráfico con maestría en estudios y procesos creativos en arte y diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y doctor en ciencias sociales por el Colegio de San Luis en México. Realizó una estancia postdoctoral en estudios de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente se encuentra adscrito al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las culturas del graffiti, street art y muralismo urbano desde los estudios del territorio, estudios de la juventud, estudios urbanos y estudios de género. Muy bienvenido, Sergio, a esta conversa. Sergio va a estar acompañado por dos comentaristas invitados. Nuestro primer invitado es Rutilio García Pereira. Él es maestro en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en humanidades por el Colegio de Michoacán y doctor en humanidades, especialidad en estudio de las tradiciones, la misma universidad. Actualmente es profesor e investigador del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se centran en la historia del diseño, análisis del discurso, teoría y crítica del diseño y la prensa histórica. La comentarista también que va a estar con nosotros en esta sesión es Marta Mónica Curiel García. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en Estudios Humanísticos, orientación en Filosofía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes de México. Actualmente es profesora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, impartiendo cursos en los programas de licenciatura en Arquitectura, Diseño Urbano y del Paisaje, así como en las maestrías de Arquitectura y en estudios y procesos creativos en Arte y Diseño. Sus líneas de investigación se centran en el espacio público, violencias sistémicas y manifestaciones socioculturales e identidades juveniles y dinámicas de apropiación del espacio público. Entonces, bienvenidos a nuestros invitados a esta conversa. Para las personas que se conectan hoy con nosotros y que de pronto no conocen las dinámicas de estas conversaciones, en un primer momento vamos a tener una presentación contextual de Sergio sobre esta obra que se presenta el día de hoy y posteriormente vamos a tener unos intercambios con los comentaristas y Sergio sobre el libro. Ya en una segunda parte, después de que tengamos esta primera ronda de participaciones, vamos a dar la posibilidad de que las personas que asisten puedan hacer comentarios o plantear sus preguntas a nuestros invitados, abriendo el micrófono o escribiendo a través de chat de este Meet. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Sergio, a Rutilio y a Marta. Entonces, bienvenido, Sergio, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Voy a compartir pantalla para compartirles la portada del libro. Bueno, el libro que pues hoy toca presentar pues es Las Writers, la historia de las mujeres en el graffiti de Ciudad Juárez. Este libro pues lo pensé después de cuando estaba haciendo la tesis doctoral, porque en la tesis doctoral estuve trabajando con no solamente grafiteros, sino también muralistas y street artists. Sí, entonces, pero me enfoqué un poquito más en los escritores de graffiti y en ese momento pues me di cuenta que no había entrevistado, no había encontrado a mujeres que participaran en las dinámicas de intervención de los espacios públicos de aquí de Ciudad Juárez. Y los comentarios que hacían los mismos informantes o los mismos integrantes de la cultura del graffiti o del muralismo o del street art eran pues algo sesgadas, ¿sí? Entonces
que no hablaban de las capacidades intelectuales de las grafiteras principalmente, sino hablaban o se referían a ellas desde lo físico. Entonces, pues no se podía o no podía yo de alguna manera pensar e integrar esos comentarios en la tesis doctoral. Entonces, fue como mi deuda pendiente con relación al tema y ya cuando tuve la oportunidad, pues me acerqué a elaborar este libro. Antes de este libro, pues hice otro que se llamó El grafiti en Ciudad Juárez, actuando en los no lugares, pero todavía seguía teniendo como esa deuda, ¿sí? Con las mujeres, porque no, siempre era hablar de la escena del graffiti, pero desde la visión masculina. Entonces, no me sentía así como que como que faltaba algo en lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Y pues tuve la oportunidad de empezar a hacer la estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y adentrarme en estos temas de género, y fue la oportunidad que vi idónea para hablar y adentrarme en el graffiti de escritores y específicamente en las participantes. Ahí en ese momento este libro no estaba dentro de las actividades de la estancia, sino ya había terminado yo las actividades de la estancia y pues me quedaba tiempo libre, entonces lo utilicé para hacer el, el libro. Y, y ya cuando decido hacer esto, pues empiezo a buscar a las mismas, a las chicas que ahora ya son mujeres de 40, 42 años, que en aquel entonces eran adolescentes, las empiezo a buscar y me doy cuenta de que no es que sean escasas, como me decían los integrantes masculinos de la cultura del graffiti, sino que son muchas, pero que de alguna manera han sido invisibilizadas, ¿sí? Entonces, por los mismos integrantes, porque a veces se piensa que esta actividad es principalmente para hombres, y no, en aquel momento, en la década de los 90, fue una escena del graffiti de escritores muy amplia, en donde tuvo un gran número de mujeres que estuvieron participando y que pude encontrar o dar con muchas de ellas. No a todas las pude entrevistar, porque no todas al final quisieron, pero sí algunas, y con ellas las que entrevisté pude hacer el libro y pude darme cuenta de lo importante que era esta visión de las mujeres para complementar pues el trabajo que yo venía haciendo, ¿sí? Sobre las mujeres, sobre el graffiti en Ciudad Juárez, porque hasta ese momento pues era nada más el graffiti de los hombres, ¿sí? Cuando hago este trabajo pues ya es el graffiti de las mujeres y que se complementa con los trabajos previos. Ya de alguna manera también considero yo que en los trabajos previos pues estaba como invisibilizando a las mujeres. Aquí en este trabajo pues, lo que termino haciendo es visibilizarlos, ¿sí? Visibilizarlas a ellas, y lo hago a partir de una de las teorías que venía viendo en la estancia postdoctoral de Joan Scott, el género como categoría útil para el análisis histórico. Me estaba planteando, porque yo quería hacer como este acercamiento histórico al graffiti, y me planteaba pues desde qué perspectiva, ¿sí? Qué perspectiva teórica, y algo que me pudiera de alguna manera pues hacer presente a las mujeres, pero no encontraba en su momento cuál, y cuando pues ya empiezo con esto de los estudios de género, pues doy con Joan Scott y me pareció atinado, porque su propuesta teórica para hacer un análisis histórico pues nos habla de pensar al género, pues obviamente en el contexto histórico, pero a partir de dos formas como ella entiende el género. La primera se constituye a partir de símbolos, conceptos normativos, instituciones e identidades. Es decir, estos 4 puntos van a ser una primera parte en la que se define al género, pero la segunda parte es con relación a las dinámicas de subordinación que se deben de entender a partir en donde las mujeres,
muchas veces o casi siempre en aquel momento estaban dentro de dinámicas de subordinación hacia los hombres, ¿sí? Entonces, por eso me pareció como muy atinado porque, es decir, contextualizar este trabajo o contextualizar esta escena del graffiti de escritores a partir de estas relaciones de subordinación que pareciera que no están o que son inocentes porque todos eran adolescentes en ese momento, sería como un error decirlo de esa forma, que son como inocentes, sino que están allí, que son necesarias analizar para entender cómo es que se integraron y cómo lograron permanecer y cómo lograron trascender y cómo lograron ser parte de la historia del graffiti de aquí de la ciudad. Entonces, por eso me pareció como muy importante hablar de esta propuesta teórica y hacerlo desde esta propuesta teórica para hacer el libro. Esto me permitió indagar precisamente en los símbolos que hay aquí en la ciudad y que muchas veces tienen que ver con estas formas, estos estereotipos, ¿sí? Estos conceptos normativos que van desde las instituciones con relación a las mujeres, las propias instituciones, cómo veían a las mujeres en ese momento, ¿sí? Y las identidades, cuáles eran las identidades que estaban en ese momento para las mujeres. Y también, obviamente, pues estas relaciones de subordinación hacia la familia, hacia las autoridades, hacia el propio gobierno y hacia los propios integrantes del graffiti, ¿sí? Entonces fue todo un proceso interesante y reflexivo, pero que fue posible a través de las entrevistas a las escritoras o a las writers que entrevisté. Fue Enigma, fue Nun, fue Aqua, Kirs, Gala y creo que son todas, sí, ellas, sí, y ellas me permitieron entender esta dinámica del graffiti desde su propia perspectiva y cómo estaban participando, sí, cómo se cree que, bueno, desde la perspectiva de los hombres, pues muchas veces era nada más que están muy guapas o con otros adjetivos diferentes hacia los cuerpos de ellas, pero ellas no, ellas de alguna manera, ellas se representaban como líderes, sí, como líderes dentro de los crew a los que pertenecían, y es algo que desde perspectivas ajenas o desde la visión masculina no se visibiliza, ¿sí? Entonces, eso fue como lo importante, y no nada más pues esa forma en que ellas se representaban, sino todo ese proceso que tuvieron que pasar para poderse integrar y cómo se tenían que apropiar de la noche también, que eso es un punto muy importante, y cómo convertirse pues también en escritoras de graffiti, porque pues no es lo mismo, sí, y una ciudad tan estigmatizada como Juárez por los feminicidios, y que ahí mismo, pues porque yo hablo de la historia de las grafiteras del 95 al 99, entonces ya los feminicidios se hablaba, ya estaban o se estaban registrando desde el 93 y en el mismo libro comento cómo esta cuestión de la violencia sí permeó y sí afectó a las propias integrantes del graffiti, ¿sí? Una de ellas sí fue víctima de feminicidio, otra tuvo un intento de secuestro. Entonces esas cuestiones, cómo hacerle, cómo sobrellevar, cómo terminar o cómo seguir en esta dinámica del graffiti, que esos son los puntos como interesantes. Y obviamente también las acciones que hicieron para que fueron recordadas por los mismos hombres, sí, porque cuando yo empecé a preguntar por las escritoras, pues ya me empezaban a decir nombres, sí, y algunos no sabían cómo contactarlas, otros sí, pero esas acciones tipográficas que realizaban en los espacios y sobre la infraestructura, pues las llevaron a trascender y pues para que pues, se pueda registrar la historia pues de ellas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que ellas no solamente estuvieron como pasivas, sino estuvieron activas saliendo a rayar, ¿sí? Aquí hago un paréntesis que lo quería hacer desde el principio, pero cuando hablo de graffiti, hablo a estas composiciones tipográficas, de escribir los sobrenombres en las calles, nada más a eso. Entonces, ¿cómo le hacían ellas para salir pues a las calles y
de noche siendo adolescentes. Ya ahí en el libro se puede leer estas estrategias que ellas desarrollaban y cómo tenían que caminar y cómo a veces no les daba miedo y cómo se enfrentaban a los peligros, ¿sí? Y que eran muchos peligros, no nada más los feminicidios, sino ellas tenían miedo a las autoridades, sabían que se tenían que cuidar de los mismos compañeros, de los mismos hombres en las fiestas, de la misma violencia que se genera en el propio graffiti, de eso se tenían que cuidar, pero a pesar de todo eso, ellas salían y escribían, y las que a lo mejor no fueron tan activas escribiendo sus sobrenombres, tomaron otros roles de líderes creando abecedarios, proponiéndole los sobrenombres a los demás integrantes, creando otras formas en las que se podía integrar como el breakdancing. Entonces, pero en su personalidad aquí rápido no les permitió hacer esto, sí, por ejemplo, a lo mejor en ese momento casi todas coincidían que pues, los papás pensaban y que deberían de ser como más pasivas, sí, eh, no, más delicadas también, entonces ya se transfiguraron en lo contrario, estar siempre activas, la vestimenta que utilizaban, que era oversize, también las definía, no como cholas, porque esa es una vestimenta diferente y que a veces las podemos confundir. Sí traían sus pantalones guangos, playeras guangas, pero no en ese sentido de los cholos. A lo mejor para los que no entiendan es otra cultura diferente, pero muy propia de acá de la frontera norte de México. Entonces, eso también, la propia vestimenta, porque también ellas decían, bueno, se les pedía a lo mejor que anduvieran con vestidos, faldas, y ya no, ya traían pantalones, salían así a las calles, salían así a rayar, ¿sí? Ya los mismos policías empezaban a distinguirlas quiénes eran las grafiteras por su propia vestimenta, ¿sí? Y cómo lograban hacer, y no es que salieran a rayar nada más poquito a lo mejor alrededor de su casa, sino pues, se agarraban avenidas enteras caminando, sí, en compañía de más personas, pero entre ellos iban caminando por las noches a rayar, ¿sí? Salían, por ejemplo, Enigma, que rayaba, ella decía, yo rayaba de todo, ¿sí? Camiones, carros, casas, de todo. Y nunca tuvo como ese temor a ser detenida, sí la llegaron a detener, pero era esas personalidades como aguerridas en cuanto a lo que querían ser. Y aquí a lo mejor también lo interesante es ese posicionamiento y que no dejaron de hacer graffiti precisamente por eso, ¿sí? Sí, es decir, no dejaron de hacer graffiti por a lo mejor la propia violencia, el propio contexto, sino la violencia de los feminicidios, ¿sí? Sino una violencia que se generó desde el interior del graffiti y que eso sí generó que se tuvieran que alejar. Pero antes de eso, las propias grafiteras defendían a los menores, defendían a las mujeres, a las otras mujeres que estaban dentro de los crew. Entonces era una personalidad bastante fuerte la que ellas tenían y que con la que decidieron actuar. Sí, creo, me parece como muy importante ese punto, rescatarlo y que lo puedan consultar en el libro porque no es... Eh, debemos entender como el contexto, sí, la segunda mitad de la década de los 90, que es totalmente diferente ahorita, y a partir de esa diferenciación en ese contexto, pues ellas se posicionan o se posicionaron como mujeres fuertes que transgredieron el espacio y que a partir de transgredirlo, pues se lo apropiaban colocando sus nombres, ¿sí? Y que en eso consistía el graffiti. Y ya estoy hablando de un graffiti ilegal, ¿sí? Eso, porque esa era la práctica del graffiti de escritores en la década de los 90, una práctica ilegal del graffiti en donde no se pedía permiso, en donde se estaba conociendo también en la ciudad y que resultaba como difícil porque sí, el objetivo primario en ese momento, como en la actualidad del graffiti ilegal, es vandalizar y qué es lo que estaban haciendo. Obviamente tenían estas necesidades también de expresión y de levantarse tipográficamente y que lo lograban al ser reconocidas y que eran esos los objetivos. Por ejemplo, Num siempre decía que ella quería tener fama y que la obtuvo a través de todos los actos que hizo.
Entonces, esos son algunos de los puntos que ustedes pueden llegar a encontrar. El libro se encuentra estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo es un estado del arte, en donde busco esta información, un estado de la cuestión, donde busco estas investigaciones que me permitan darle pertinencia al proyecto, a la investigación, y a partir de ahí, pues, comenzar, ¿sí? Es decir, encuentro a varios teóricos, estudiosos de este tema y también de la cultura del muralismo, del street art, pero principalmente el graffiti de escritores, y que veo que no hay como mucho de, pues, que hablen así de las mujeres como tal, ¿sí? Siempre hay como un subtema, pero muy breve, que hablan de las mujeres, pero así muy particular. Entonces eso le daba pertenencia a poderlo hablar aquí, hablar de este tema y abordarlo aquí en Ciudad Juárez, que en Ciudad Juárez tampoco había sobre eso. El segundo capítulo es un capítulo teórico-metodológico. Como ya les dije, me baso en Joan Scott, sobre la concepción del término género, y a partir de eso hago mi trabajo de campo siguiendo estas categorías que ella propone dentro del género para poder indagar en ello, y ya después en el tercer capítulo es una contextualización de cómo se empezaron a integrar las mujeres, ¿sí? Que allí hablo de 2 tipos de grafiteras o de escritoras, las pasivas o las no-writer y las writers. Las no-writers son las que sí estaban como acompañando, y las writers son las activas, las que sí salían a rayar. Ya en el cuarto capítulo hablo sobre estas cuestiones de las acciones que las llevaron a transgredir y a transgredir los espacios, y no solamente eso, sino a transgredir en el tiempo y que sean reconocidas ahorita. Entonces, esa es como este contexto general sobre el libro. No Muchas sé si... gracias, Sergio. Sí, ya terminaste, digamos, tu contexto. Podemos pasar entonces a los comentarios. No sé quién quiere iniciar, si Rutilio o Marta, para que vayamos dando entonces inicio al intercambio de los comentaristas. Rutilio, tienes que abrir tu micrófono porque está cerrado. Ahora sí me escucho. Ahí está. Pero, bueno, habíamos comentado la maestra Mónica Curiel que podría iniciar yo. Adelante. Okay, entonces, adelante, como que se quedó un poco fija tu imagen, pero ya puedes iniciar. Sí. Ok, muchas gracias a Raúl por invitarme a comentar su libro, y a las organizaciones aquí presentes, donde pues vamos a hacer este ejercicio para pues comentar un tema que poco ha sido explorado, a pesar de que ha sido recurrente en esta ciudad de frontera y cuya influencia tenemos muy marcada de Estados Unidos, incluso hasta en esos procesos. Bueno, paso pues a comentar. Me voy a permitir leer un texto que preparé para este libro, y más que todo quiero un poco comentarles que hice este libro más bien comentándolo desde una postura semiótica, que considero que por ahí también hay otra ausencia en la cual desde esta postura permitiría conocer mejor los sistemas de recepción en cuanto al graffiti como expresión cultural. Bien. La pinta de muros o graffiti en Ciudad Juárez fue una práctica común en la década de los 90. Esta forma de comunicar mediante signos reveló posturas, inquietudes y protesta por jóvenes adolescentes en una etapa de la historia de esta ciudad fronteriza. En la década de los 90 del siglo pasado no hubo espacio urbano en que sus muros estuvieran intervenidos por esta forma de expresión de particular significado. No obstante, la práctica del grafiti en la ciudad fue percibida como un acto de vandalismo y en consecuencia fue condenado por la autoridad y la sociedad, que estigmatizó a los grafiteros como delincuentes porque consideraron que el grafiti constituía un delito. Raúl Recio ha centrado su investigación en mostrar que el grafiti es un acto de expresión que se enmarca en la cultura, y que en mi particular observación todavía hace falta mayores discusiones
posturas teóricas y conceptuales para definirlo como expresión cultural. El grafiti requiere análisis a partir de una semiótica de la cultura y observarlo como una semiosfera, para precisarlo como un espacio continuo lleno de formaciones semióticas de distintos tipos y niveles de organización para desentrañar su comunicación y la generación de información, y es crucial para entender la complejidad de los procesos comunicativos y culturales. Sin embargo, el autor de este libro que ahora comentamos constituye notablemente diseñar una estructura conceptual para edificar una teoría sólida que contribuye a explicar la escritura del grafiti como expresión cultural de una comunidad en particular y en una etapa de la historia de dicha comunidad. Su valiosa aportación es el análisis a partir de la pragmática en un contexto para estudiar la relación entre significante o los intérpretes, que tiene como valor la expresión del significado que Raúl precisa en las vivencias para explicar, cito, referentes al contexto social, específicamente lo vinculado a lo simbólico, lo normativo, lo identitario y lo institucional, elementos necesarios para el entendimiento de los procesos de socialización, donde se materializan las relaciones de poder generadoras de desigualdad entre personas. La metodología de análisis de la forma y la sustancia permite ver el significado como un conjunto de configuraciones perceptivas propias, estructura global de imágenes y sonidos y organización de sus relaciones significantes, mientras que la forma del significado es su estructura temática, estructura de las relaciones de ideas o sentimientos, combinatoria de elementos semánticos. La sustancia del significado enmarca el contenido social del discurso y el conjunto de problemas planteados, y la forma del contenido, que comprende estilo, manera, modo en que la historia es expresada, significada, formalizada por medio de procedimientos más o menos específicos que distinguen esta historia de lo que sería si fuese argumento, por ejemplo, de una novela o de una obra de teatro. El grafiti de los 90 que alude el autor del libro engloba un proyecto de semiótica general que postula una teoría de los códigos y una teoría de la producción de signos para explicar el uso natural de los diferentes lenguajes, la evolución y transformación de los códigos, los diversos tipos de interacción comunicativa y el uso de los signos para mencionar cosas y estados del mundo. Un análisis del concepto de signo visto hacia el grafiti permite hablar de una semiótica de la significación que es desarrollada por la teoría de los códigos, mientras que la semiótica de la comunicación incumbe a la teoría de producción de signos. Es reconocer la hipótesis de Eco, que postula que no todos los fenómenos de la cultura pueden explicar a partir de estructuras lingüísticas, sino también a partir de códigos visuales. El grafiti como signo se analiza como una entidad de dos caras, un significante o imagen acústica, la que se percibe por el oído, y un significado o concepto, la idea que nos despierta en la mente el estímulo de escuchar y de ver. Un significante puede referir a muchos significados y un significado puede estar referido por muchos significantes. Aquí en la naturaleza de código encriptado del grafiti de la década de los 90, su estructura es compleja, es un reto para desentrañar sus significantes y significados. Me refiero a esto porque ese grafiti que yo observé, a veces era marcar el territorio, eran códigos encriptados que nada más sus propios emisores ellos manejaban y de alguna manera ellos entendían. Era más complejo para otros que no manejamos ese código entenderlo. Raúl dice que su libro trata de explicar desde la perspectiva de los writers los diferentes elementos configuradores de la cultura del graffiti. Entonces habría que entenderlo mediante una postura semiótica como disciplina que Juan Magariño de Morentín la define como un conjunto de conceptos y operaciones destinados a explicar cómo y por qué un determinado fenómeno adquiere en una determinada sociedad y en un determinado momento histórico de tal sociedad adquiere una determinada significación, cuál sea esta, cómo se la comunica y cuáles son sus posibilidades de transformación. Analizado el grafiti a partir de la semiótica como disciplina, entonces podría explicarse una perspectiva amplia para entenderlo como un fenómeno social y una perspectiva operativa para explicar su significación.
La semiótica como facultad implica la capacidad cognitiva de que dispone la humanidad para la producción de toda clase de signos, ya sean icónicos, iniciales y simbólicos, con los que da existencia ontológica a su humanidad. El proceso cognitivo que identifica la semiótica es para desarrollar procedimientos analíticos y reconstructivos que permita llegar a enunciar explicaciones relativas a la producción e interpretación del significado de los fenómenos sociales, y el grafiti es una expresión de signo en la estructura social. El autor plantea que en su libro el lector encontrará una recreación histórica del grafiti en Ciudad Juárez de la segunda mitad de la década de los 90, relatada por mujeres creadoras de piezas tipográficas sobre el mobiliario urbano. Considero que no es simple el esfuerzo de recreación histórica, porque existe un significado moldeado por un conjunto de interpretaciones materializadas en determinados discursos relativas a determinados fenómenos y vigentes en determinado momento de determinada sociedad. Es describir y explicar la producción de significado en esa determinada sociedad y momento. La semiótica procura explicar la producción de esas interpretaciones. Dicha explicación se basa en la textualidad de determinada semiosis, es decir, la materialidad de discursos no solo verbales, sino también visuales, auditivos, gestuales, comportamentales, etc. Raúl visualiza a esas mujeres adolescentes que permanecieron en la clandestinidad, les da voz, las visibiliza y las empodera al mostrar su capacidad intelectual, de su creatividad, del manejo de la técnica de aerosol. Y en ese sentido, las mujeres del grafiti en aerosol construyen significantes de los fenómenos de su entorno y la posibilidad de reconocer las opciones creativas que quiebran las disponibles y enriquecen, superándolas a las semiosis de sus lenguajes verbales y visuales existentes. El grafiti en el aerosol de las mujeres son generadoras de semiosis, donde algo funciona como signo para constituir el vehículo del signo, que Emilio Garroni dice que nada es signo por sí mismo y que un signo es tal en cuanto funciona como signo, en cuanto es vehículo de un significado. Para concluir, retomo lo que Raúl enfáticamente escribe. Creían que ellas no podían hacer piezas tipográficas de manera ilegal sobre la infraestructura urbana, y habría que agregar que esas piezas tipográficas se constituyen un paradigma semiótico que se visualiza mediante las combinaciones de signos, sean palabras o series de frases, una serie de lecciones individuales en las que se pueda sustituir un signo por otro dentro del mismo conjunto, pero también constituye un sintagma que se define como un cierto modelo de relaciones de unidades. Estas unidades pueden a su vez entrar en una organización jerarquizada más compleja, o a la inversa, pueden subdividirse en sintagmas más pequeños, cuyo propósito es generar una semiótica de la significación. Gracias. Muchas gracias, Rutilio, por tu comentario, digamos, tu perspectiva que planteas. Vamos a dar la palabra a Marta y después, si tú quieres, Sergio, como profundizar un poco sobre estos aspectos que plantean los comentaristas, pues vamos entonces también a darte la palabra. Adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, Raúl, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a la red que ha abierto este espacio para dar a conocer tu trabajo. Yo quiero volver un poquito a esta estructura de tu texto, porque creo que de una manera muy orgánica, muy clara, muy precisa y muy sencilla, sin tanto rebuscamiento ni teórico, ni metodológico, y no por eso no quiero decir que no se haya hecho un muy buen abordaje teórico, pero es como muy preciso. Entonces, creo que eso nos ayuda a nosotros a encontrar en este texto un material de consulta muy interesante y que nos aproxima desde esta mirada que tú nos planteas a esta realidad caleidoscópica de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy valioso. Yo reconozco en ti también ese compromiso de ir como
revelando estas capas internas del graffiti entendido como un fenómeno social. Y eso también creo que es algo muy bueno. Bueno, no eres nuevo en el tema, o sea, al menos yo te conocí estudiando el graffiti en el 2010, entonces tienes una trayectoria, pero yo creo que lo interesante que podemos ver en tu trabajo, en tu investigación sobre este fenómeno, es justo que no escribes sobre lo mismo, sino que vas entendiendo la complejidad del fenómeno y lo vas desbaratando, ¿no? Y pues qué bueno que sentiste que fuiste sensibilizado y que fuiste descolocado epistémicamente y que bueno, que finalmente te atreviste a visibilizar y a dar voz a quienes han participado de manera importante en el graffiti en Ciudad Juárez, que son las mujeres. Entonces, creo que bajo esta perspectiva y haciendo énfasis en cómo nos vas llevando, yo creo que es un texto que facilita mucho la lectura y que lo podemos en una sentada revisar muy agradablemente. Y cómo a partir, como bien nos empiezas, ¿verdad?, a plantear este estado del arte en el que inclusive algo que me gustó y por eso digo que es un material didáctico, no nos dejas al entendimiento qué es el graffiti, qué no es, o sea, nos lo precisas. Y entonces también empiezas a hablarnos, ¿verdad?, de estas diferencias en la práctica entre el graffiti, el street art, el muralismo urbano, y eso es como también como un punto importante, ¿no? Inclusive te hace la tarea de dar como un glosario para que podamos empezar a entender también de qué estás hablando. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante. En este recorrido de tus antecedentes, ¿verdad? Pues hay una clasificación también, haces una clasificación muy clara de las formas de participación de las mujeres. Entonces empezamos a distinguir que no todas participan de la misma manera, algunas son activistas, otras transgreden roles, ¿no? Otras han encontrado justamente en el graffiti un espacio de resistencia social y de expresión artística que lleva a procesos de emancipación de género, pero también de emancipación espacial. Entonces creo que eso también es muy relevante de este texto, buscando como estas cosas de qué es lo que nos aporta, ¿verdad? Como bien decía el doctor Rutilio, creo que pues hay poco, a pesar de que el graffiti es parte de la historia de Ciudad Juárez, de sus expresiones culturales, ¿verdad? Hay pocos estudios locales que abordan el tema y creo que eso también es interesante. O sea, ¿cómo te das estos atrevimientos, verdad, de aplicar de manera innovadora el modelo de Joan Scott, ¿no? O sea, ves un potencial para poder empezar a plantear otra aproximación al estudio del graffiti, entendiéndolo ya no solo como, decíamos, como una expresión artística, sino también como parte de un contexto histórico y como parte de una cultura urbana, pero que también nos habla de ciertas políticas de marginalidad, ¿no? Entonces, creo que la visibilización de las mujeres grafiteras en un contexto fuertemente masculinizado, a pesar de que el graffiti es como una expresión de resistencia, o sea, es interesante ver cómo también en sus adentros, ¿verdad? Ha sido un espacio para reforzar pues estos discursos hegemónicos, patriarcales, y creo que eso es algo que también nos permite tu texto, ¿no? Empezar a visibilizar eso, o sea, nos bajas como este ideal, que para algunos puede ser el graffiti como un espacio de expresión, que rompe justamente con muchos moldes, pero vemos que en su interior y en su nivel relacional, social y de género, preserva algunas dinámicas y algunas violencias, por así decirlo, ¿no? Entonces,
Tu propuesta teórico-metodológica de vincular estos elementos simbólicos, normativos, institucionales e identitarios que tomas justamente de Scott, ¿verdad? Pues nos ayuda a entender la historia de la cultura urbana aquí en Ciudad Juárez a partir de este eje transversal que es el género, ¿verdad? Y entonces, pues te das a la tarea de este registro testimonial de las mujeres que han sido excluidas en el relato histórico. Y entonces vamos viendo pues que estas mujeres son agentes culturales y políticos también en contextos diversos. Entonces, yo creo que hay una riqueza también cuando nos permites identificar que existen distintos enfoques o se han dado distintos enfoques para el estudio de la participación femenina en la cultura grafitera callejera. Entonces, hablas desde estos estudios históricos o estudios que se han dedicado solamente a la documentación fotográfica. Sí reconoces que hay avances en términos de estudios que abordan desde una perspectiva de género como para poder entender cómo es que las mujeres se integran, ¿verdad? Y se mantienen en esta cultura, pero son pocos. O sea, creo que son pocos. Entonces, bueno, vamos viendo pues cómo, por eso yo hablaba de cómo de una manera así tan precisa, o sea, defines muy bien estos elementos que no los ves desarticulados, sino al contrario, que forman un sistema complejo, interrelacionado y que no los podríamos entender unos sin los otros a través de los símbolos, los conceptos normativos, instituciones, identidad subjetiva, ¿no? Entonces, evidencias de una manera muy clara las relaciones de poder, ¿no? O sea, cómo se van dando estas relaciones de poder, donde pues ya sabemos, ¿verdad? Estas diferencias biológicas han sido justificadas para convertir nuestras relaciones sociales en relaciones jerárquicas. Y bueno, pues como bien se señala en el texto, ¿verdad? El graffiti no ha estado exento, ha estado al contrario, marcado por estas relaciones desiguales, limitando el papel de las mujeres. Entonces, empezamos a identificar, ¿verdad? Nos revelas esos símbolos opresivos y excluyentes y nos pones esta noción de cara, ¿verdad? De esta imagen de la mujer obediente, que se esperaba de la mujer en los 90s. Nos hablas de estas normas limitantes que no solamente son promovidas desde dentro, sino también promovidas por las autoridades y por los aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces, queda como muy de manifiesto, ¿verdad?, cómo las instituciones perpetúan las desigualdades y creo que lo recuperas justamente de esta escucha afectiva a las mujeres, de identificar cómo la iglesia, cómo el gobierno, pues justamente van perpetuándolas, ¿verdad? Y por otro lado, también podemos ver cómo es que las mujeres tienen una capacidad de agencia en el graffiti a partir de identidades subversivas. Entonces, pues cada capítulo nos va como sumando, no es como una repetición o que se quede estancado y eso lo vuelve como muy rico porque nos vas ofreciendo como una lectura crítica del género en el espacio urbano en un contexto altamente violento, con violencias estructurales y culturales como es Ciudad Juárez, ¿verdad? Y evidencias que para estas mujeres, al asumirse como escritoras, pues también se empiezan a asumir esto como un acto de resistencia. Entonces, ahí nos mueves a analizar el graffiti como un campo de disputa simbólica donde se empiezan a reconfigurar identidades, donde se desafían las normas sociales, donde hay una disputa de roles, ¿verdad? Y de espacios tradicionalmente negados a las mujeres. Entonces, metodológicamente hablando, veo una riqueza, o sea, una buena documentación, ¿verdad?, de estas experiencias y entonces, pues haces un buen uso de esta riqueza testimonial que nos empieza a estructurar la historia local del graffiti y esta relación con las experiencias subjetivas de estas mujeres adolescentes en la frontera.
Entonces, pues ya lo decía Rutilio, ¿no? Nos evidencias estas influencias que tiene el grafiti en Ciudad Juárez, principalmente California y Texas, pues por los flujos migratorios, ¿verdad? Y también podemos entender que ha sido un fenómeno social que ha tenido distintas épocas y podemos empezar a distinguir hasta generaciones, ¿no? Nos hablas en términos de las generaciones de los grafiteros y pues bueno, cómo las diversas generaciones fueron haciendo uso y apropiación de distintos espacios como las bardas, los puentes, los techos, ¿verdad? Las vialidades, todo esto se convirtió en un soporte visual. Entonces, cuando llegamos a entender el contexto social juarense bajo esta perspectiva de género, ¿verdad? Se habla de una manera muy clara de este contexto crítico. Feminicidios. Juárez, yo creo que es una de las ciudades con mayores problemas en términos urbanos por esta expansión, este crecimiento desorganizado de la ciudad. Hay una expansión urbana que empezó a generar pues condiciones de precariedad, ¿verdad? Excesivas. Y junto al arraigo de estereotipos de género profundos. Y uno pensaría que la frontera tendría otras formas de vivirse por su cercanía, quizá con discursos que proceden de estados o de países, perdón, como Estados Unidos, pero que realmente pues no pasan, ¿no? Entonces, las mujeres en Ciudad Juárez, ¿verdad? En el contexto que tú nos ubicas, en la década de los 90, pues traen esta carga de reproductoras, de que deben de estar en la casa cuidando de los hijos, las hijas tienen que ser buenas niñas, y pues bueno, yo creo que ahí toma sentido cuando hablas, ¿no? Inclusive de no solamente en el comportamiento, sino hasta en la imagen de cómo empezaron a generarse rupturas de los roles tradicionales, como puede estar esta vestimenta, ¿no? Pero que es una ruptura con el rol tradicional en apariencia, porque finalmente al ellas asumir una vestimenta oversize, pues ¿qué es lo que está pasando? Se están masculinizando, ¿no? O sea, no pueden ser ellas en el espacio público. Pero bueno, de cualquier manera, las historias de estas 6 chicas nos permiten entender estas formas de intervención activamente en el espacio urbano con el graffiti, nos permiten destacar la agencia, la creatividad y la fuerza de la actividad grafitera por parte de ellas, ¿verdad? Nos permite ver los retos, los procesos de negociación y de conflicto que se dan cuando ellas entran a un mundo totalmente masculinizado y que tienen que asumir inclusive una doble personalidad, una pública y una secreta, ¿no? Y entonces, y secreta inclusive hasta en su ámbito familiar. Entonces, pero bueno, a pesar de todo ello, ¿verdad? Logran el reconocimiento inclusive de la comunidad grafitera masculina. ¿Por qué? Porque se enfrentan creativamente con otros grafiteros. Entonces, creo que hay una riqueza en el texto. Si bien tú no lo mencionas como tal, pero para mí me deja este aporte en términos de también entender o aporte en términos de estudio del cuerpo, ¿no? O sea, cómo habitamos desde otras corporalidades, y creo que eso es muy importante. O sea, empezar a ver esta relación cuerpos, capacidad de afectación o de agencia y el espacio y su relación con el espacio urbano, ¿no? Entonces, estas mujeres, ¿verdad? Creo que también nos ayudan a problematizar desde allí, a entender que hay otras lógicas de producción de sentido y de disidencias que pueden ser como muy, muy interesantes. Entonces, bueno, yo insisto, creo que acercarnos a las identidades grafiteras femeninas
nos permite abrir esta posibilidad y nos permite pagar una deuda histórica de invisibilizamiento a la participación femenina, ¿verdad? Nos permite identificar claramente estas lógicas de transgresión, pero también de autonomía, de resistencia social. Nos permite identificar la tensión entre lo cotidiano y lo grafitero, ¿verdad? Entonces, yo cerraría con esto, o sea, cerraría con el aporte en términos del texto para poder trasladarnos, pues, no solamente quedarnos en esta noción del enfoque de género, leídas como tú lo planteas, solamente con esta profundidad conceptual y con su relación histórica, sino que, insisto, cómo a través del cuerpo, ¿verdad?, lograron la visibilidad, el reconocimiento y el poder. Cómo lograron configurar espacios simbólicos muy, muy importantes. Entonces, te agradezco. Para quienes no conocen quizá mucho de Ciudad Juárez, pero creo que en términos del reconocimiento de la historia local, de la cultura urbana, este texto verdaderamente nos aporta. Nos aporta porque no hay mucho que esté escrito y nos aporta también en términos de descolocar las formas disciplinarias de entender el graffiti. Raúl, pues Sergio Raúl es diseñador gráfico, pero se ha abierto al diálogo con otras disciplinas desde su formación, pero también en su trabajo como académico. Y entonces eso da una riqueza y eso pues nos permite a nosotros entender la complejidad de la realidad social. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta Mónica. Vamos entonces contigo, Sergio, si quieres hacer algún otro comentario a partir de lo que han dicho tus comentaristas. Muchas gracias a los dos, a Rutilio, Mónica, por sus comentarios. Sí, coincido totalmente en lo que mencionan. Pienso, como comenzaba Rutilio con su reflexión, pensar en la cultura del graffiti de escritores como una semiósfera, así, en donde se producen todo o se generan todos estos procesos de significación. Entenderlo de esta manera, pues también nos ayuda a ver cómo se dan estas dinámicas en las cuales las personas terminan generando significados y también hay significantes que esos significantes pues yo los interpretaría desde esta parte de los propios nombres, ¿sí? O de los sobrenombres que quedan en las calles y que a partir de estos sobrenombres, de estos tags, de estas bombas que ellos y ellas realizaban, pues se hacen estas interpretaciones, muchas veces no tan fácil como bien lo decía Rutilio y otras veces sí más sencillo, pero sí es muy interesante esta propuesta de pensarlo como esta semiósfera que últimamente he estado trabajando con este tema y tiene así como mucho sentido, ¿sí? Porque es encontrar estas formas de significación a partir de los propios signos que se convierten o que son del propio graffiti y cómo a partir de este cúmulo de intervenciones que podemos ver en el espacio público, pues podemos entender también las lógicas de actuación de los propios integrantes y las integrantes del graffiti, ¿sí? Entonces, me parece bien y válido y que de alguna manera en algún momento también se podría hacer un estudio a partir de esta propuesta de la semiósfera de Yuri Lotman. Pero bueno, a partir de esta interpretación que nos hace Rutilio, pues coincido, sí, es este espacio semiótico donde se produce o donde está la semiosis, esta interrelación de los signos aquí en Juárez y que también lo podemos ver así sin problema. Creo que es muy, muy, muy interesante ese punto y cómo en este espacio semiótico, como bien lo decía Rutilio, esta semiósfera, pues sí se dan todos estos procesos de las relaciones de poder, ¿sí? Dentro de la cultura del graffiti de escritores, como también ya lo mencionaba Mónica,
esto pareciera que a lo mejor en esta cultura del graffiti no se presenta en sí, como que a lo mejor pareciera que es ajeno, pero es evidente, y ahí está esa parte también de las relaciones sociales de poder que se dan entre los géneros a partir de la diferencia biológica. Entonces, sí es importante y se puede visibilizar desde diferentes perspectivas, y que en este caso yo lo hago desde la perspectiva de Joan Scott, desde el género como una categoría útil para análisis histórico. Y allí se va visibilizando esos puntos. Coincido también con Mónica como pues intento de alguna manera hacer este recuento desde lo teórico para poder darle pertinencia al estudio, a la investigación, y plantear esta investigación desde lo teórico con Joan Scott, y lo hago de manera así como corta. Bueno, como bien lo decía Mónica también, a lo mejor no por el desconocimiento, no por querer ahondar más, sino porque sí es un capítulo relevante, pero también dentro de mis propias inquietudes que he tenido, es cómo plantear estos mismos proyectos de investigación ya en estos libros, desde que no se vean como estos trabajos propiamente de tesis y a lo mejor doctoral, maestría, en donde sí estén, pero que no sea tanto como a lo mejor en estos ámbitos, pero que se visibilice estas posturas teóricas y metodológicas con las cuales uno parte, y que son totalmente importantes para pues darle validez a la propia investigación, ¿sí? Entonces, no ahondo mucho, y es un capítulo así cortito, el segundo capítulo, igual que el primero, pero con esa intención, sin restarle importancia, porque está presente, pero también tratando de darle la mayor importancia al tercer y cuarto capítulo, que es esta parte ya de análisis, en donde ahí podemos ver totalmente pues todo lo que nos planteaba Mónica ya, sí, estas formas de integrarse, estas formas de convivir, de interacción con los símbolos, con las identidades, los conceptos normativos, con las instituciones y con las relaciones de poder, y cómo se ve que esta forma en que interactúan las mujeres con todos estos elementos, pues se da a partir de una relación de poder, de subordinación, y cómo de alguna manera terminan también transgrediendo estas formas de subordinación a partir de sus propios actos y acciones que realizaron las mujeres durante ese tiempo, que ellas de alguna manera, cuando yo lo platicaba, no lo veían así. A veces hasta se veían como incrédulas de por qué me quieres entrevistar, pero pues es esta parte importante de que son parte de la historia, ¿sí? Son parte de la historia, de que ellas aportaron e hicieron, y que por ellas, obviamente también parte de los hombres, fue posible el grafiti de escritores en Ciudad Juárez. Entonces, ya explicándoles, pues más o menos las convencía, y otras veces no tanto, pero era entender y hacerles ver esta parte necesaria de poder documentar su participación en el grafiti. Entonces, y cómo de alguna manera, sin que ellas se dieran cuenta, porque la mayoría yo creo que no se daba cuenta de estas relaciones de subordinación en las que se encontraban, o estas relaciones de poder a partir de la diferencia biológica en la que se encontraban, hicieron mucho en la cultura del graffiti, ¿sí? Porque pues igual tenían 15, 16 años, a lo mejor pues, muchas veces no somos conscientes a esa edad de mucho, ¿sí? De muchas cosas de nuestro propio entorno. Entonces nada más actuaron, y ahora al indagar yo en ello, pues me percaté pues de todas estas dinámicas, de cómo interactuaban con el género, así como lo plantea Joan Scott. Y sí, creo que hubiera sido muy interesante también este punto, este abordaje desde el cuerpo, ¿sí? Sí, creo que no lo planteé de esa forma, pero creo que son esas nuevas líneas de investigación que se pueden abrir a partir del estudio de los cuerpos, ¿sí? Y que es muy factible. Creo que
este tema y a partir del género y desde las teorías feministas o los estudios de género, pues se puede hacer mucho, mucho y aquí, pues en Ciudad Juárez hay mucho de qué hablar, ¿sí? No soy el único que está hablando de estos temas, pero sí tenía como esta necesidad de hacer un trabajo histórico, principalmente aquí por Rutilio, sí, porque Rutilio ahorita estaba presumiendo su libro de Ciudad Juárez la Fea en el chat, pero ese fue uno de los libros que a mí me motivó para también hacer algo histórico. Y pues yo decía, pues bueno, a mí también me interesa la historia, pero yo no me voy a ir a una parte que no conozca, sino el tema que yo vengo manejando, como bien lo decía Mónica, es del street art, graffiti y muralismo, entonces desde ahí yo puedo hacer una reconstrucción histórica y que ya la había hecho, pero en el doctorado, pero desde esta perspectiva masculina nada más, y este era mi pendiente con este trabajo. De hecho, iba a ser como más amplio, pero pues tuve mucha información nada más de las escritoras y dije, bueno, lo voy a delimitar nada más a ellas. Yo quería hacer una historia del graffiti, del street art y del muralismo, ¿sí? De las mujeres, desde los 90 hasta el 2020, pero tuve que delimitarlo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, estas ya son tres historias que a lo mejor no debería contar, pero ahí están, ¿sí? No, pues agradecer a todos, sí, agradecer a Rutilio, a Mónica, a Claudia por la invitación. Espero y que puedan consultar el libro. Bueno, yo lo escribí obviamente y a mí me parece interesante y es un tema que me apasiona, sí, es un tema que me apasiona y así como me apasiona, pues también trato de escribirlo pues para que la gente lo pueda consultar y que le pueda gustar y que podamos ver también el grafiti desde una perspectiva distinta. Según yo, no es tan difícil de leer, ¿sí? Es decir, con mucho tecnicismo. Eh, no porque no lo maneje, sino por esta necesidad a lo mejor de que sea el conocimiento pues para todos, sí, y no nada más para la propia academia, sino principalmente para la sociedad. Entonces, por eso también a lo mejor el lenguaje, he ido aprendiendo pues también a escribir, a redactar de otras formas y que se hace más fácil de leer. Entonces, pues esa invitación a todo el público y a los que puedan llegar a ver el video para que lo consulten. ¿Sí? Es interesante, les va a gustar. Muchísimas gracias, Sergio, pues, por este comentario. Vamos a pasar entonces a la siguiente etapa de esta conversación. Vamos a abrir la posibilidad de micrófonos para las personas que asisten, que tengan preguntas o comentarios para Sergio o también para compartir con Rutilio y Marta. Ya en el chat había una serie de intercambios entre Sergio Sánchez y Rutilio sobre justamente cómo también desde la fotografía y desde otras, digamos, posibilidades de acercamiento a este tipo, digamos, de lectura sobre la ciudad. Entonces, no sé si hay personas que quieran ir levantando la mano. Yo quería iniciar, si me lo puedo permitir, como con varias interrogantes, digamos, muy básicos, tal vez que quisiera preguntarte, Sergio. ¿Tú eres de Ciudad Juárez? ¿Tú eres originario de Sí, yo Ciudad soy, Juárez? sí, de aquí, de Ciudad Juárez. Ok. Ese, digamos, pues es como una primera, pues, pregunta que me hacía, ¿no? Sobre, como tratando de preguntar, pues, cómo llegas y por qué te interesó, como realmente aproximarte, digamos, a esta, pues, a esta cuestión, digamos, más allá de tu, digamos, de tu formación profesional, ¿cierto? Como preguntándome por las motivaciones, digamos, que te han llevado a, pues, a interesarte por este tipo de acercamiento, ¿no? Sobre cómo leer la ciudad. Entonces me preguntaba si, bueno, por un lado, si eras de Ciudad Juárez, ¿no? O si habías llegado a Ciudad Juárez por, digamos, por otras razones. Y también quería preguntarte, digamos, como un poco en términos metodológicos, bueno,
¿qué dificultades y también, digamos, qué ventajas tuviste a la hora de hacer este acercamiento, ¿cierto? Normalmente cuando pues, se realiza una investigación, ¿cierto? Pues por más que uno intenta mostrar que metodológicamente todo está, digamos, muy bien fundamentado, ¿cierto? En la práctica, en la puesta en marcha muchas veces de las técnicas, de las estrategias de investigación, pues a veces uno también encuentra dificultades, encuentra incluso pues más allá de este corte, digamos, metodológico que nos estabas hablando ahorita, ¿cierto? Digamos, por la cantidad de materiales y demás que a veces queremos ser muy abarcativos, ¿cierto? Cuando hacemos la investigación, pero quisiera preguntarte si ha habido otro tipo de dificultades que encontraste y un poco cómo las pudiste solventar en el trabajo que estabas realizando. Sí, principalmente pues, el contactarlas, sí, porque pues como no, ya ninguna de las que contacté está activa, ya son, ellas duraron activas nada más en el graffiti, a lo mejor del 96 al 99, 2000, y ya de ahí ya se alejaron. No nada más se alejaron de ellas, sino también se alejaron los hombres. Aquí como spoiler, se dio una violencia dentro de la cultura del graffiti en donde, muy parecida al cholismo, en donde los problemas se resolvían a través de golpes y hubo muertes. Entonces, pues ya muchos, tanto mujeres como hombres, decidieron ya no continuar en el graffiti, porque antes de eso, bueno, rápido, sí, cuento rápido. Antes de esa violencia, pues los problemas que ellos que tenían, a lo mejor por algún inconveniente dentro de la cultura del graffiti, se resolvía de manera creativa. Es decir, a lo mejor salían y se hacía un battle, una batalla, y ya entre ellos, a partir a lo mejor de pintar dos bombas, una bomba cada quien, pues se resolvía. O de hacer muchos tags en una avenida y quien hiciera más pues ganaba y se quedaba con el nombre. Pero hubo un momento en donde hubo mucha violencia, en donde se golpeaban tanto como hombres como mujeres, y hombres golpeando a mujeres también. Entonces, pues ya muchas de ellas se salieron. Entonces, esa fue como mi reto principal, porque sí era difícil cuando estaba haciendo el doctorado dar con los hombres grafiteros, pues ahora dar con las mujeres grafiteras sí me resultó así como más complejo, y la verdad sí pensaba así como que no iba a encontrar, pero sí, no nada más fueron ellas las 6 que logré encontrar, sino fueron alrededor a lo mejor de unas 10, y que pudieran haber sido más, pero ya no quisieron. Yo me acercaba siempre a sus casas, yo andaba de un lado a otro por la ciudad entrevistándolas, para que también a lo mejor sintieran como esa confianza. Entonces también a lo mejor los traslados, pero pues es parte del trabajo de campo, y que pues ya estoy como acostumbrado a eso, pero pues sí es andar de un lado a otro para entrevistarlas. Y principalmente ese fue creo que lo más difícil, localizarlas, y porque pues no es fácil. Ahorita tenemos la suerte que están las redes sociales, y que pues casi todo el mundo tiene redes sociales, y ya nada más te dan nombre y pues las contactas por ahí, y ya hacía la cita para la entrevista y ya acudía a donde me dijeran, pero sí fue como ese reto. Hay grupos de graffiti en Facebook, pero no, yo revisando no participan ellas, participa casi puro hombre. A lo mejor sí están, pero participa casi puro hombre, son los activos en los grupos, y pues no era como sencillo. Y digamos ese periodo de los 90, pues digamos, porque haces como ese corte como a partir de ese mediados de los 90, y como, digamos, algo que pasó particularmente. Es que yo ya lo vengo trabajando desde los principios de los 90. Yo hablo de 2 generaciones de grafiteros. La primera generación se caracteriza por pues el inicio, así como la importación del grafiti a la ciudad, que es a finales de los 80 y principios de los 90, en donde participan mayormente hombres y que hacen principalmente tag. Muchos de esos hombres salen de los barrios y se convierten en tagger. Y hasta 1995, 1996,
se da como el auge del graffiti aquí en Ciudad Juárez, en donde pues la mayoría de los adolescentes quería ser y era pues un tagger o un escritor, salían en conjunto a rayar las calles. Entonces no encontré mujeres que estuvieran en la primera generación. En la segunda generación, que es del 95 al 99, sí encontré. Entonces, en ese periodo, por eso parto desde ahí, sí, parto desde ese periodo porque no encontré atrás. Sí estuve preguntando a los más longevos o los primeros grafiteros aquí en la ciudad, pero ellos no me sabían decir tampoco, porque pues ellos eran mínimos los que estaban participando. Entonces si eran mínimos, pues tampoco había como mujeres, pues según lo que me contaban, ¿sí? Y en la segunda generación, pues sí entraron tanto hombres como mujeres, aparte de los que ya estaban, de los que ya estaban ahí haciendo graffiti desde principios de los 90. Entonces por eso inició a mediados de los 90 y terminó a finales de los 2000, de los 90 y principios de los 2000, porque es cuando se da la violencia dentro de la cultura del graffiti, y es lo que se hace que se acabe. El graffiti en Ciudad Juárez no ha tenido una continuidad desde los 90 hasta ahorita el 2025, por diferentes motivos. Ese fue el primer motivo. En el 2010, 2008 al 2012, pues la violencia extrema aquí en Ciudad Juárez, que tampoco se practicó mucho, y del 2014 hasta la fecha, pues sí ha tenido como esa continuidad, pero no es como en otras ciudades que los grafiteros que empezaron en los 90 ahorita son famosos. Aquí no tenemos grafiteros famosos. Sí, aunque ellos buscaban la fama. Sí. Que hayan iniciado en aquellos años, sí, porque sí hay muchos muralistas que iniciaron por 2000 y algo así, sí, pero el Necio es joven, el Necio, bueno, es nuevo en la ciudad, pero no es joven, ya está grandecito. Un grafitero. Bueno, claro, porque uno se podría preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo la gente, digamos, uno pensaría que es una conducta como muy juvenil, ¿cierto? Pero no sabríamos, digamos, pues también por las dinámicas tan particulares de, digamos, cómo se fragmentó como esta posibilidad de expresión, ¿cierto? Si estando, digamos, más maduras se hubieran seguido, digamos, con sus intervenciones en la ciudad. Pero es muy interesante, digamos, de todas maneras poder, como tú dices, conocer cuál es la perspectiva que ellas también tienen, ¿no? Y su propia lectura sobre lo que pasó seguramente en ese tiempo. Yo tenía una última pregunta mientras, si alguien levanta la mano, quiere hacer una pregunta de viva voz, y es si ellas conocen tu libro. Pues ya se los compartí, sí, me lo publicaron el año pasado, como en marzo, y se los compartí. Sí, ¿Y qué piensan ellos de tu libro? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se ven ellas? No he platicado en cuanto a poesías, a qué es lo que piensan, nada más lo compartí, pues ya quedó ahí en esa parte, pero sí fue como también como mi compromiso, sí, con ellas, porque era algo que me interesaba mucho de que no quedara como nada más una cuestión de que las utilizo para hacer mi investigación y ya queda en eso, ¿no? Sino la empecé en el 2021, pero por motivos de trabajar en mi casa, andar de albañil, pues ya no la continué hasta el 2022. Entonces, y ya la terminé en 2022, me la publicaron hasta el 2024 y pues ya se las compartí, pero sí era así como ese punto necesario que yo tenía, o como compromiso, ¿sí? con ellas, de que no quedara nada más como en ese uso que a veces pareciera que hacemos los propios investigadores de las personas, y que nos olvidamos de la gente que nos permite que nosotros tengamos con qué trabajar, pues no hacer eso. Bueno, maravilloso. Vamos entonces a dar la palabra a Lino Mora Abishain, que está conectado con nosotros. Adelante. Buenas, ¿qué tal? Aquí desde Córdoba.
Lino, estudiante de antropología. Un gusto. Felicitaciones, Sergio, por el libro. Me parece súper interesante. No lo he podido leer, pero me dan muchas ganas. Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo final de grado en antropología sobre graffiti aquí en Córdoba. Por eso también me acerqué. Me llegó la invitación por Facebook a partir de mi directora de la tesis. Y bueno, quería preguntarte, me parece muy interesante cómo lograste, Sergio, el acercamiento hacia las escritoras de graffiti, y cómo fue, si querés contar, la construcción de la confianza con ellas para que te cuenten sus experiencias, sus visiones, digamos. Pues acercarme con ellas fue a través, bueno, primero pregunté a hombres grafiteros que hayan estado activos en la década de los 90, y me acuerdo que le pregunté a Virus, que era del crew, bueno, de un crew del poniente de la ciudad. Después le pregunté a Murs, le pregunté a Sec, le pregunté a Espía, le pregunté a Sone, a Ciencia, le pregunté a varios y ya me empezaron a decir nombres. No todos. Algunos me dijeron, no conozco. Otros me dijeron, sí, me acuerdo, pero no sé cómo contactarlas. Y entonces, a la primera que contacté fue a Enigma por medio de Facebook, que me lo compartió Espía. Y me dijo, sí, conozco ese Enigma. Y ya me lo pasó. No quería, sí, no, ella sí me dijo así como que no, pero ya yo le expliqué todo y no que ella la convenciera, sí, quien la convenció, y aparte que yo le dije que era un estudio a través de los estudios de género, quien la convenció fue una amiga, que su amiga se dedicaba o aborda temas desde también desde de la teoría feminista. Entonces ella le dijo, sí, acepta porque tú eres parte de la historia, entonces es importante que des a conocer también tu punto de vista. Sin ese comentario que le hizo su amiga Enigma, pues no sé si me hubiera aceptado, ¿sí? La invitación a platicar, pero ya cuando ella ya me aceptó, pues ella ya me dio también el perfil de otras escritoras de aquel tiempo, como Moon, y otras de su propio crew, que era SWK, y nada más de ellas aceptó Moon. Num. Ella en sí no estaba aquí en Ciudad Juárez, ella está en Estados Unidos. Entonces la entrevista fue por medio de una plataforma como Zoom. Ya hice la entrevista, creo que fueron 2 veces que la entrevisté y fue también muy enriquecedor. Con el otro crew, que era SC, y también era otro, bueno, Virus me contactó como con 3 chicas que eran de su crew y que ya me permitió de alguna manera pues tener más alcance y saber qué es lo que estaban haciendo pues ellas en aquel momento. Entonces no fue como difícil, pero pues igual como también ya me conocen muchos grafiteros por el tiempo que tengo estudiando estos temas, entonces es como más fácil que a lo mejor Virus le dijera a sus amigas, oye, te quieren entrevistar, porque yo ya entrevisté a Virus. Y Virus ya sabe que ya publiqué la tesis del doctorado, ya sabe que publiqué el otro libro, entonces ya también como que eso genera confianza entre la propia comunidad, ya sea de graffiti, de street art o de muralismo. Es como más sencillo, ya no da como tanto temor a ver, pues sí, qué es lo que estoy haciendo, si es verdad o si es mentira. Por ejemplo, ahorita Mónica mencionaba al Necio. Necio es un grafitero actual que tiene 2 o 3 años muy activo y que lo acaban de agarrar, pero lo soltaron. Entonces él lo tengo agregado en Instagram y con él, pues como si nada, sí, ya lo he invitado a conversatorios y participan y nunca me dicen que no, pues, pero porque ya también como que me van conociendo. Por eso, entonces, esa fue como
la forma de acercarme con ellas y pues no fue así como, bueno, fue difícil, pero a la vez no. Sí, siempre creo que desde que estoy en esto ha sido redes sociales, entonces, pero a partir de las redes sociales me contacto y ya voy a donde me digan. Y ya lo bueno es que ya me conocen, yo digo. Bueno, gracias, Sergio. Y gracias, Lino, por tu pregunta. Esperamos que te vaya también muy bien con tu trabajo. Vamos a darle la palabra a Rolando, que tiene la mano levantada, y después vamos a darle la palabra a Sergio. Sánchez. Creo Dale, que Rolando. Sergio había levantado la mano antes que yo. No importa. Bueno, entonces adelante, Sergio. Bueno, sí, es muy rápido, ¿no? No va a ser nada digamos, de fondo, porque no he revisado el libro todavía, ya lo bajé, y solo una reflexión que sería más, ¿qué piensas un poco a futuro, ¿no? No tanto este trabajo que ya lo tienes dado, que trata más o menos de lo que ya hemos oído aquí, ¿no? Bueno, el tema de Juárez, la juventud en Juárez y demás, pues ha sido bastante analizada, ¿no? Entonces, yo lo único que creo que podría servir mucho a futuro es que lograras una cierta reflexión sobre lo que pasó después, toda la problemática ya del siglo XXI, que obviamente pues no está en tu libro porque es de los años que ya no nos dijiste, ¿no? Y solo dos temas, ¿no? Dos temas que creo que podrían ser muy, muy recuperables por ti y ver qué piensas al respecto. El tema de la violencia y el miedo en la ciudad. Obviamente en los 90s todavía no estaba tan presente, aunque como dices bien, los feminicidios empiezan a contabilizar como a principios de los 90s, ¿no? Hay una periodista, no recuerdo su nombre, ya falleció, es la que revisaba periódicos y empezó a darse cuenta de cómo estaba el asunto del feminicidio, ¿no? Y después hay toda una serie de autores. Yo menciono 2 o 3 aquí, pero tú sabes que hay muchos, porque Ciudad Juárez se volvió un lugar de mucha investigación social, entre otras de jóvenes, de grafitis, del cholismo, el narcotráfico tan fuerte en Ciudad Juárez, ¿no? Porque, bueno, no es el momento aquí de referirlo, pero pues todavía es una de las ciudades en donde el narcotráfico pues sentó sus reales, ¿no? Durante muchos años, hasta la fecha todavía. Entonces, bueno, todo eso creo que podría ser motivo de una reflexión mayor. Está la profesora Marta Curiel, que ella no me conoce, pero yo sí, por sus trabajos de Juárez, ¿no? Sí, ¿no? Hay que decirlo aquí para que la gente, de los pocos que estamos, se recuerden y sepan que Marta Curiel es autora de un libro que es clásico sobre la violencia en el siglo XXI en Juárez, ¿no? Ciudad Abatida, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, Sí soy. y de Curiel, ¿no? Curiel es el otro autor, ¿no? Pero Salvador Salazar. sí, entonces ese sería muy interesante que en la red antropourbana lo pudieran ubicar y recuperar, ¿eh? Sí está en las redes, ¿no? Yo lo he bajado de Google. Y es un clásico, pero como ese clásico hay otros clásicos, ¿no? Sobre la violencia en Juárez. En fin, muchas cosas. El tema del estigma, nada más lo digo rápido, es un temota, ¿eh? Porque así como se ha planteado el estigma hacia Ciudad Juárez, Ciudad Juárez es una ciudad muy clasista, Sergio, Raúl. Tú lo sabes, eres de allá, vives allá. Pero bueno, México es muy clasista, ¿no? Es un país clasista, pero en serio, en cualquier región, yo diría, pero en Juárez es tan agudo que todos se estigmatizan unos a otros.
la gente de Juárez estigmatiza mucho al de fuera. El jarocho no es el veracruzano, es el juarocho. Los del centro del país no son los del centro del país, son los chilangos, ¿no? Y el chilango es sinónimo de alguien que abusa y que roba. Sí, ¿no? Bueno, yo lo digo, como un chilango. Ahorita comentan. Yo sé que lo que digo es pesadito, pero así lo viví, porque yo también viví e investigué mucho Ciudad Juárez. Y ya logré quitarme ese estrés de Ciudad Juárez en las cosas que yo hago, ¿no? Pero fue difícil porque fueron como 10 años de investigación allá. Las mujeres, la mujer que trabaja en la maquila es la maquiloca. Así la ve la gente en Ciudad Juárez. Bueno, las clases medias acomodadas. Yo sé que esto es muy complicado y que te rebasa, ¿no? Pero lo quería yo decir para que un poco oyeran las demás colegas, pues lo interesante y lo importante que es volver sobre estos temas en Ciudad Juárez, ¿no? Te felicito, disfruta tu libro y gracias a la red antropourbana por estas reuniones, aunque seamos 6, pero bueno, así es esto. Gracias, que estén bien. Gracias, Sergio. No sé si Marta querías hacer un comentario antes de dar la palabra a Rolando. Rápido. Yo soy de fuera, yo justo llegué en 2008 a Ciudad Juárez en el momento más fuerte de la violencia. La gente se iba y otros llegábamos, ¿no? Y como dice Sergio, o sea, realmente pues para nosotros fue un gran laboratorio de análisis urbano, y de ahí surgió justo esta primera publicación que tenemos de Ciudad Abatida, Antropología de las Fatalidades. Pero un poquito sumando, nada más así rápidamente, y también coincido con lo que Sergio señala y la pregunta que le hace a Raúl con relación a qué está pasando o qué procesos vemos en este siglo XXI, ¿no? Después de ser claros en que hay una invisibilización de los cuerpos, del género, pero que también creo que estamos en un momento distinto en términos de cómo hay una subversión mediante el performance, el arte, la ocupación y la resignificación. Entonces, creo que hoy hay una acción colectiva en la que hay una ocupación del espacio como un lugar de denuncia y memoria, justamente, de esos procesos de violencia. Entonces, creo que es bien interesante. O sea, yo también invitaría a reflexionar qué está pasando con el graffiti, porque vemos otras prácticas de comunalidad y de colectividades diferentes en las que, como comentaba en un principio, que me dieron la oportunidad de intervenir, estamos viendo cómo el cuerpo se vuelve un agente político y estético y cómo se están dando estas dinámicas de recuperación del espacio público a través de una exigencia de un derecho a estar, permanecer y de transformar. Entonces, el cuerpo se ha vuelto en algunos colectivos, sobre todo en colectivos con prácticas disidentes, como una tecnología afectiva de resistencia y de apropiación. Entonces, creo que sí sería como muy interesante reconocerse que entender el graffiti desde los 90 es fundamental, pero ¿qué está pasando en el siglo XXI? ¿Cómo sigue preservando una forma, o bueno, se suma a las nuevas formas de denuncia y afirmación identitaria? Yo también me quedaría con esas preguntas, ¿no? Pero bueno, agradezco que Sergio Raúl se toma el tiempo para recuperar a partir de la oralidad y cómo inclusive él también va viendo que se van entretejiendo estas comunalidades y cómo estas comunalidades nos validan o no y nos someten a criterios
de confianza y de credibilidad. Entonces, bueno, eso era algo que quería comentar. Muchas gracias, Marta Mónica. Rolando. Pues muchas gracias también por la presentación de este libro. Yo la verdad desconozco mucho el tema, pero siempre me ha llamado la atención las expresiones de los distintos grupos en la sociedad. Y bueno, no sé si actualmente hay más, es más fácil estudiar el graffiti porque hay como una especie de democratización a diferentes formas de expresión, en la que los actores, si antes tenían dificultades o era más difícil que se expresaran por el contexto, que yo también crecí en un contexto, digamos, barrial, en una ciudad distinta del sur de México, pero no sé si hoy es más fácil, ¿no? Por ejemplo, que la gente opine o que trate de dar trate de explicar, ¿no? Por cuál era el origen de este tipo de prácticas, qué era lo que estaba ligada a hacer el graffiti, si era una parte también de la socialización, de la creación de solidaridad entre grupos de jóvenes, o era únicamente diversión, o formas de interpelar a la autoridad que existe, pues que expresa la sociedad, ya sea a las formas preestablecidas de autoridad. Y en ese sentido yo me preguntaba si hoy también es posible preguntarse si el graffiti también transita hacia una especie de institucionalización, es decir, donde distintos grupos, por ejemplo, hoy hacen contacto con estos grupos de grafiteros, sean nuevos o antiguos, para proponerles hacer como especies de muralismo, en temas que ya son como fijados, ya no por ellos, ya no en esa especie de crítica social, sino de institucionalización, tal vez algún partido político, alguna organización que trabaja temas ambientales o diferentes temáticas, ¿no? Y no sé si eso genera alguna crítica dentro de los mismos grupos de graffiti hacia otras formas que eran más de cuestionamiento, ¿no? Más de un tipo de contracultura, como se le llamaba por ahí de los 90s, u otras formas de expresión cultural como la música o el rock o el pop. Entonces, no sé si ahora es como se han topado ustedes con esas como también críticas al interior, ¿no? Y también justamente cuando preguntaba Sergio, cuando hablaba Sergio de esa división o esa fragmentación que existe en las sociedades, sí, más que solo ver una cuestión de crítica o de cuestionamiento a los valores, las normas sociales, también se daban entre estos mismos grupos, o se da, no sé si ustedes han detectado, una especie de, tal vez de jerarquización también entre grupos, ¿no? No sé, a partir de delimitar los territorios urbanos con el graffiti, por ejemplo. Entonces, no sé si hay otras formas de esa diferenciación, de esa reproducción que paradójicamente puede estar presente en estas formas de expresión cultural. Y bueno, pues entonces eran como mis dos como preguntas como más generales y bueno, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante que anteriormente no estaba muy presente con el trabajo del graffiti que se centrara principalmente con mujeres, ¿no? Y otra cuestión que estaba pensando ahora que hablaba Marta es si también lo que puede estar ocurriendo es bueno, yo estuve hace poquito en una ciudad donde prevalecía mucho el graffiti y me llamaba mucho la atención, tal vez porque aquí en el sur de México hay como no es muy común, pero me llamó mucho la atención ver, por ejemplo, que ahora el tatuaje es como muy presente,
no sé si ya esas formas, el cuerpo, como decía Marta, ahora hay unas formas de expresión, pero más individuales, cuando el grafiti en los 90 era una especie de socialización, implicaba más que el hecho de pintar o hacer tags o no sé, distintas formas, ¿no? Y bueno, ya creo que es la tercera, cuarta cuestión que quería remarcar es que toda la presentación me ha generado un interés por conocer cuáles son los temas, digamos, que las mujeres, a diferencia de los hombres, presentan en sus expresiones. Es decir, ¿hay una diferencia o en cuanto al mensaje que se quiere transmitir o esa sensibilidad particular que se expresa a través de esas formas? Entonces hay como, no sé, es como en general todo lo que me motiva para la presentación que escucho. Y qué bueno, ¿no? Porque también así se va avanzando y conociendo un poco más estas formas de expresión. Y felicidades también por el excelente trabajo. Muchísimas gracias, Rolando. Bueno, Sergio Raúl, si quieres entonces contestar un poco sobre pues, los comentarios y preguntas que te han aquí puesto en conocimiento Sergio Sánchez y Rolando. Sí. Hablar así de las violencias, pues sí, ya lo he estado haciendo, no específicamente desde los estudios de género o estudios feministas, pero sí lo he estado haciendo desde la licenciatura, también en la maestría. Marta Mónica fue mi directora de tesis en la maestría, y en el doctorado también de alguna manera, pero hablaba más desde el espacio, desde lo urbano, para ver una resignificación del espacio a partir de las culturas del grafiti, del street art o del muralismo. Entonces, y también he hablado, yo considero, de la resignificación de las identidades de las mujeres a través de Judith Butler, ya en artículos que yo he estado elaborando. Entonces, no es tanto a lo mejor de las corporalidades, pero sí toco mucho de estos temas, ¿sí? Pero ya pues también desde el street art, específicamente el paste-up, de lo que se están generando aquí y cómo entienden y cómo se posicionan y cómo se apropian de los espacios. Y me parece que, bueno, pues lo he estado trabajando, pues el tema desde muchas perspectivas. En estas preguntas a lo mejor que me hacían de si ha cambiado o cómo es, si hablo nada más del graffiti, sí ha cambiado, pero porque no se ha mantenido, sí, no se ha mantenido el graffiti como tal desde los 90s hasta la actualidad. No se ha mantenido, y pues hay un cambio en las lógicas, en el entendimiento, en las formas de actuar, de hacer, de intervenir. En cuanto a las formas territoriales, el graffiti no es territorial. Bueno, la cultura del graffiti de escritores, si hablamos del graffiti cholo, sí es territorial, pero la cultura del graffiti de escritores no es territorial. El grafitero o el escritor, el tagger, puede pintar en el centro como en el sur de la ciudad, puede pintar en toda la ciudad y nadie tendría que decirle nada y nadie le dice nada. De hecho, así es en el graffiti. Entonces, pero sí se da estas dinámicas de jerarquización. Esto tiene que ver precisamente, pues, quien esté más levantado, es decir, quien esté pintando o escribiendo más su sobrenombre en las calles, pues es el que va a ser más reconocido y se le da un cierto tipo de jerarquización también. Entonces, en ese sentido, se podría entender, pero no una jerarquización a partir de la territorialización de los espacios, porque ya no estamos hablando de graffiti cholo, ¿sí? Y en cuanto a los mensajes, si hablamos nada más del graffiti de escritores, de la cultura del graffiti de escritores, es el mismo, sí, para hombres y mujeres. Es decir, salir y escribir el nombre en la calle con la intención de levantarse. Esa es la única finalidad. Dañar, a lo mejor vandalizar la infraestructura en ese sentido. Y a lo mejor mostrar la habilidad, la capacidad técnica. Pero si hablamos a lo mejor de muralismo, de street art,
sí, los contenidos son totalmente diferentes entre lo que pinta el hombre y lo que pintan las mujeres. Las mujeres que se dedican a hacer street art y muralismo aquí en la ciudad, sí sus contenidos están muy cargados desde este posicionamiento feminista desde la cual parten ellas, ¿sí? Entonces vemos mensajes en la calle en donde van a hablar sobre sus cuerpos, sobre sus identidades, sobre las problemáticas, sobre las violencias que viven, sobre el amor. Entonces, pero eso en el ámbito del muralismo y del street art, ¿sí? En el graffiti, pues es la misma idea, levantarse, salir a rayar y levantarse con un tajo, unas bombas, un wild style, en ese sentido, que el único mensaje es mostrar mi calidad, ¿sí? Y mostrar que soy valiente y que me arriesgo y en ese sentido, pero en los otros pues van en ese sentido los mensajes, en el moralismo o en el street art, y no sé si se me pasa alguna pregunta, pero... Yo quería hacerte una sola, y es si se transmite de generaciones, es decir, si las señoras que tú entrevistaste, digamos, sus hijas o sus nietas o no sé, digamos, otras generaciones, también, digamos, hacen esa apuesta por el graffiti. Entre las mujeres no, las mujeres que yo entrevisté ya sí tenían como, sí estaban gustosas de que las entrevistara, pero también como que no querían que sus hijas, principalmente sus hijas y también algunos hijos supieran como su pasado en la cultura del graffiti, porque pues tenían miedo que a lo mejor ahora ellas se metieran y no sé, a lo mejor no se pudieran controlar, pero una de ellas, Aqua, me dijo que pues que su hijo estaba interesado por incursionar en el hip hop, específicamente como b-boy, de los, bueno, es cierto, como MC, de los que hacen la música, entonces, o DJ, pero principalmente MC para cantar. Entonces, como ella conoce a pues tiene a sus amigos grafiteros, pues de la adolescencia, pues los andaba conectando o andaba generando interacción de su hijo con ellos para que le enseñaran estas cuestiones, pero en el mundo del hip hop, no tanto en el graffiti. Entonces, no se ha pasado de generación en generación, pero entre los hombres sí, como que sí buscan eso. Bueno, no sé, Rolando, si querías decir algo más. No, muchas gracias por las respuestas. No, allá justamente, tal vez, no sé si sería importante la cuestión de la institucionalización, que también era una cuestión presente, Sí. ¿no? O ese retorno a la normalización de la Sí, se ha sociedad. dado un proceso de institucionalización, pero principalmente, bueno, también al graffiti, pero el graffiti todavía sigue teniendo muchos estereotipos y lo que se ha institucionalizado más es el muralismo. Se dan más ese apoyo a la cultura del mural y para que salgan a hacer, últimamente sí, porque también no es como que sea mucho, últimamente sí está se dan unos proyectos aquí en la ciudad en los últimos 3 años para que se hagan murales. Antes sí se buscan los muralistas para que pinten a mejores instituciones, pero no tanto como en los últimos 3 años. Entonces sí hay como, pero sí se ha dado esa institucionalización y sí se da una mayor aceptación hasta con el propio graffiti, no, pero como del 2015 para acá. Yo digo de un mural que pintaron en una avenida que es La Juárez, que es una de las importantes aquí en la ciudad, y que es un mural muy grande y que es sobre Juan Gabriel, como que eso dio la apertura a la misma cultura del graffiti, pero sobre todo al muralismo, para que se dieran bardas entre los muralistas y se diera esa apertura y que lo aceptaran las propias personas para que estuvieran pintando por la ciudad. Y aparte, desde la violencia del 2008 al 2012 se utilizó mucho el muralismo como para rescatar el tejido o el tejido social. Siempre fue como una estrategia y sigue siendo como una estrategia para llevarlo a las comunidades periféricas, para integrar a los niños, adolescentes y que aprendan algo del arte, específicamente del muralismo. Bueno, pues muchísimas gracias entonces
Sergio y Marta. Pues ya estamos llegando entonces al final de esta conversación. Yo quisiera ya darles la palabra pues tanto a Sergio Raúl como a Marta para ir dando ya como un cierre a esta sesión. Entonces, no sé si Marta quieres... No, pues nada más agradecerles, creo que hay una gran oportunidad, muchos aprendizajes y que este libro abre una variedad de líneas de investigación que nos permitirán pues seguir explorando. Gracias. Muchísimas gracias. Y Sergio Raúl. También agradecer la invitación y pues todos los comentarios y pues gracias por la apertura para presentar el libro. Ya quería presentarlo, no me habían invitado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación de la Red Antropurbana, igualmente a Marta por participar con nosotros como comentarista el día de hoy. Para todas las personas que estuvieron con nosotros y quienes verán este video posteriormente, pues hemos dejado en el chat las redes y formas de contacto de la Red Antropurbana y pues ya las personas que se conecten posteriormente pues podrán también consultar este video. Nosotros nos despedimos agradeciendo muchísimo la participación y la escucha de las personas que se conectaron con nosotros. Decirles que en el mes de junio tendremos otra conversa antropurbana y les estaremos transmitiendo por nuestros canales de difusión para que estén pendientes, ¿no? De manera oportuna estaremos compartiendo esta información. Pues de verdad muy interesante este tema, muy interesante conocer más también sobre una ciudad como Ciudad Juárez y esperamos tener más invitados, entonces también dejamos la puerta de invitación abierta a Marta para sus trabajos y pues para las personas también que ustedes quieran vincular y poner en contacto con esta red antropurbana que precisamente tiene como uno de sus objetivos poder pues dar difusión a estos trabajos que se realizan sobre temas y estudios urbanos. Entonces, pues ya para dar el cierre a esta sesión, pues nos despedimos de todas y todos, esperando que estén muy bien donde quiera que se encuentren y esperamos verlos muy pronto en una próxima conversa antropurbana. Así que una feliz tarde para ustedes. Gracias.